días. Vamos a comenzar el estudio de la palabra de Dios. Espero que estén cómodos, tranquilos y expectantes de lo que Dios va a hablar a ustedes a través del libro de Tesalonicense. Una pluma, un papel y una Biblia al lado para poder estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un contexto tremendamente lindo, capítulo 1, versículo 2 al 10, y vamos a tener ahí una parte esencial. Vamos a ver ahí Pablo elogiando a los tesalonicenses, esta iglesia preciosa, donde Pablo invirtió tiempo en ellos, pero también vio el fruto. Por eso él los va a elogiar. Ahora, yo me quiero preguntar algo. En este tiempo de cristiandad, donde hemos podido vivir tiempos muy fuertes, dependiendo de Dios, esperando en Dios, emocionalmente movido por Dios, porque Dios permite las cosas, pero Él nos sostiene en su soberanía. ¿Cómo estás? El desafío de todo este estudio bíblico va a ser un punto clave y determinante. ¿Por qué? Porque el punto clave y determinante es que tú entiendas lo que Dios quiere en tu vida. Un día Dios nos llamará a dar cuenta, un día tendremos que rendir cuenta. Más adelante en el libro de Tesalonicenses estudiaremos cómo realmente un día el Señor vendrá. Y nosotros los que hayamos esperado en Él, Él nos recibirá y nos va a recompensar según la obra que hayamos efectuado. Ahora la pregunta es, ¿temes a Dios? ¿Esperas a Dios realmente como debe ser? Los hermanos de Tesalónica eran elogiados por un temor, pero una búsqueda que ellos tenían intensa de Dios. Así debe ser el cristianismo. No solamente ellos, hombres íntegros, hablando de Job. Quiero que vayamos como introducción nada más. Job capítulo 23, versículo 13 al 15. Job capítulo 23, versículo 13 al 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas en Él. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de Él. ¿Sabes qué importante que es temer a Dios? Pero también cuando Dios quiere algo, entender que Él lo va a tomar. Ahí decía, su alma deseó e hizo. La pregunta retórica, ¿quién lo hará cambiar? Cuando Dios determina, ejecuta. Y si Dios está determinando usarte para su gloria, es importante que tú entiendas esto. A veces Dios nos hace pasar por un valle de dolor y sufrimiento. A veces tenemos un tiempo de pasar por un valle de prosperidad. En ambos dos tenemos que cuidar y con temor, delante de su presencia como Job, no regarla, no entristecer ni arruinar el plan de Dios. Acuérdate que desde el día que tú aceptaste a Jesús, tú eres pertenencia de Él. Vamos a entrar peculiarmente con el versículo 2 y 3, donde Pablo en sus 13 cartas, epístolas, él va a mencionar y repetir salutaciones muy parecidas, pero en esta ocasión, en el elogio que le va a hacer a los tesalonicenses, de ahí voy a desglosar todo el capítulo, o todo el estudio. ¿Me acompañan? Dice así, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, en primer lugar. Dice, del trabajo de vuestro amor, segundo lugar, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante cómo Pablo nos desglosa, y hoy vamos a ver cómo él argumenta este énfasis. Él no se espera a escribir la carta. Él simplemente los va a elogiar y va a tirar estos 3 puntos bien claros de este mensaje para que tú y yo podamos regocijarnos,
temer, temblar y corregir aquello por lo cual creemos que estamos bien, pero a la luz de la palabra estos de Tesalónica nos mostraron que puede ser mucho mejor. Así que arrancamos. En primer lugar, yo pongo ahí la respuesta a la obra de su fe. Los tesalonicenses respondieron, dieron respuesta a la obra de su fe. Con esto te quiero decir algo. El cristianismo no existe con una fe apagada y sin obras. Es muerta en sí misma. Hoy no podemos gozarnos de que nos congregábamos en marzo del año pasado. Sin embargo, la pandemia me hizo frío, apático y estéril de fruto. Cuidado, porque acuérdate que todo lo que tienes, tu dinero, tu tiempo, tus talentos, tu familia, tu trabajo, tu carrera, tu profesión, tu oficio, todo es de Dios. Y Dios no te lo dio para que tú realmente hagas con Él lo que quieras. Vivimos en este reino espiritual que Él espera que tú respondas ¿con qué? Una respuesta a la obra de su fe. ¿De dónde saco esto? Bueno, 3 puntos clave en la respuesta de su fe, la obra de su fe que ellos dieron. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. El primer punto que voy a deslazar en la respuesta a la obra de la fe es basado en su elección. Por eso Pablo decía, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Mira, con una decisión y una elección se odia o se ama. Con una decisión se aplaca, se enfría. ¿Eres estéril o eres fructífero para Dios? Es una decisión. Con esto quiero exhortarte y animarte. No eches la excusa al coronavirus, no eches la excusa a tu trabajo, no eches la excusa a tu contagio posible y pérdida ¿de qué? O sea, cuando estás en control de la soberanía de Dios, estás a una decisión de seguir diezmando, seguir ofrendando, seguir apoyando el campo misionero, ayudarle a la viuda y a los pobres, hacer obras de caridad para el Señor. Yo quiero animarte con esto, porque era una decisión. Hoy quizás tú tienes que tomar una decisión que no estás tomando, piensas que no estás tomando, pero ya la estás tomando implícitamente, porque si no tomaste la decisión de obra de fe para seguir al Señor, tu decisión fue no seguirlo. Ser estéril, sin fruto, corto de vista, ciego y cuidado, porque dice Pedro, pronto olvidarán la purificación de vuestros pecados. ¿Tan así, Gastón? Fíjate cómo los elogiaba Pablo y saquemos acá ejemplos para crecer y dar fruto. La respuesta a la obra de su fe fue basada en su elección, pero basada en su naturaleza. Esa obra y esa elección que ellos habían hecho, versículo 5, primera parte, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Miren, estaba basado en su elección, pero también basado en esta nueva naturaleza, ya no reinando y dominando el pecado, sino ahora reinando y dominando el Espíritu Santo de Dios y la nueva naturaleza con una elección y decisión sobre la vida espiritual. ¿Cómo está tu vida? Cuando entra en acción el Espíritu Santo y se hablan en los estudios bíblicos del Espíritu Santo, siempre tiene que denotar una palabra en tu vida. Cuando esto sucede, venga a tu mente la palabra control. ¿Estás siendo controlado por el Espíritu Santo o eres una persona llena de mosto, sin control, ahí coordinando y haciendo cosas que a la larga terminas diciendo, no sé por qué lo hice, me pareció que estaba bien, no supe lo que hacía? Qué triste que es pensar que muchos cristianos aún caminan como Efesios capítulo 2, sin rumbo, siguiendo la corriente de este mundo
conforme a los deseos de la carne, los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Te pasa? ¿Eres así? ¿O realmente tus obras son con poder? Tú puedes hacer una imitación religiosa. ¿Qué es esto? Leer la Biblia cuando puedes, ubicar a Dios en tu agenda si es que hay lugar, o ver en qué parte Dios va a tener una preeminencia, si es que hay tiempo y se me ocurre. Sin embargo, Pablo estaba diciendo a los tesalonicenses son dignos de elogiar por su elección, por el poder de las obras que se manifestaban, que no era natural, era algo sobrenatural. Por eso venían del Espíritu Santo de Dios. Tercer lugar, para cerrar este punto, estamos sobre la respuesta a la obra de su fe, que recibían elogio de Pablo por la vida que llevaban en Cristo. Termina diciendo el versículo 5, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahora, no solamente estaba basado en su elección, su naturaleza, sino en la certidumbre, convicción que estos tesalonicenses tenían hacia la obra de Dios. Mira, no hay nada más horrendo en la Biblia que poder tener una vida realmente de duda, incertidumbre y a medias. Cristo no murió por nosotros un 20, 40, 70, 95. Él se entregó todo. Así como decimos todos somos pecadores, Él se entregó todo. Convicción. Como dijo Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Te acuerdas la historia? Él dijo, no hay que hablar de este asunto, está resuelto. Si tengo que morir, voy a morir, pero no voy a negar a mi Dios. ¿Eres así? ¿Eres una persona que tienes convicción? Tú me dirás, Gastón, a mí me cuesta tener convicción cuando hay realidades. Claro, la vida espiritual no son realidades. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es por fe. Y tú me dirás, pero yo no tengo esa fe. Cuidado. Santiago capítulo 1, versículo 8... dice que realmente el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué está diciendo? Cuando me falta Biblia, cuando me falta intimidad con Dios, vacilo, dudo y empiezo a hacer cosas que son sin certidumbre. También Santiago capítulo 4, versículo 8, menciona que vosotros pecadores, vosotros que tienen su corazón contaminado, purificad vuestros corazones. Es decir, la incredulidad ante la falta de la palabra de Dios y un corazón pecaminoso, vacilando entre acariciar el pecado y la palabra de Dios, va a ser de doble ánimo y sin certidumbre, convicción como tenían los tesalonicenses. ¿Continuamos? Antes de continuar, pienso, ¿hay realmente una buena elección en tu vida acerca de quién es Cristo? ¿Hay realmente en tu vida una naturaleza que se manifiesta con poder? ¿Se puede? Obvio. Acá tenemos un ejemplo. Tesalonicense no tenía años de cristiano, tenían muy poco tiempo en la fe. Solo que estaban aplicando lo que habían escuchado. Y en tercer lugar, ¿hay certidumbre? ¿O eres una persona de doble ánimo en todo lo que haces? Cuidado. Segundo punto. Primer punto está basado en la respuesta de la obra de su fe de los tesalonicenses. Por eso recibían el elogio. Segundo punto. Vamos a ver ahí el trabajo de amor. Mira, tú puedes chambear mordiéndote ahí los dientes y con una cara diciendo lo tengo que hacer. Pero cuando hay amor en ese trabajo, era lo que denotaba Pablo. Y esto era evidente. Por eso dice el versículo, ahí versículo 6. Y vosotros viniste a ser imitadores
de nosotros y del Señor. ¡Qué gozo tenía Pablo! Pablo estaba diciendo que ellos vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Fíjate que ahí en primer lugar el trabajo de amor era porque eran imitadores de su Señor y sus siervos. Ellos eran gente que no dudaban en hacer lo correcto. A veces me da tristeza que la gente se cuestiona y empieza a justificarse. Y en tiempo de pandemia, ¿qué puedo hacer? La Iglesia Fuente de Gracia, la Iglesia Bautista ahí en Toluca, me mandó una foto ayer impresionante, con cubreboca, unos parlantes, un micrófono a una distancia moderada, pancito, café, fuera de los hospitales, repartiendo a esas personas que están inquietantes por sus familiares que están entubados o tienen problemas de salud, ahí asistiéndolo y llevándoles el mensaje. Tú dirás, yo no me voy a exponer en un hospital, pero no te hagas, tienes 1000 formas y ejemplos que dejó el Señor y que dejaron sus siervos y están dejando sus siervos para que tú puedas seguir sus pisadas. Ellos fueron imitadores de lo bueno y no de lo malo, ¿ok? Segundo lugar, dice la palabra de Dios, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pablo se impactaba, se admiraba de cómo ellos no andaban de quejones, chillones, ahí llorando, cabizbajos, cuando Cristo los había puesto del lado de la victoria. Fíjate que yo le puse, en primer lugar, el trabajo de amor era porque eran imitadores del Señor y sus siervos. Pero también en segundo lugar, imitadores del gozo sobre la tribulación. Esta palabra es absolutamente digna de un cristiano. Acuérdate que cuando vamos a esta historia, nosotros tenemos que entender que son totalmente opuestos, el gozo y la tribulación. Ahora, ¿podemos estar así? Claro, porque el gozo del Señor es eterno. Y mientras más fe, mientras más arraigo tienes al señorío de Cristo, a la palabra de Dios, a que el Espíritu Santo fluya sin barreras, sin topes en tu vida, sin excusas, esto se manifiesta. Ustedes dirán, había persecución, había idolatría, el business estaba terminando. Cuando gente se convertía, renunciaba a los ídolos. Acuérdate que todo ídolo demanda atención, tiempo, dinero. Por eso la idolatría es pecado. Pablo se va a meter en eso. Pero en un momento acá, lo que va hablando es, ¿se puede tener gozo en medio de la tribulación? Sí, se puede tener. Fíjate que hay un pasaje muy lindo en Hechos, donde Pablo ve una mujer que estaba endemoniada, y esta mujer endemoniada empieza a proclamar que ellos eran siervos de Dios que traían salvación. Pablo se fastidia, se cansa y le quita el demonio. La gente que lucraba con esta chica los mete preso. Y van y tienen consideraciones atroces, tremendas contra ellos. Dice ahí en Hechos capítulo 16, 23 al 26, lo siguiente: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, dice, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. ¡Qué lindo! Lo azotaron mucho, lo metieron más al fondo. Acordate que las cárceles antes eran cuevas, piedras, eran donde realmente no tenían, como el Chapo Guzmán, internet, televisión, pantalla LCD. No. Ahí era realmente un sufrimiento.
Pablo y Sila cantando himno en medio de ese lugar horroroso. No dudo que hubieran rata, humedad, oscuridad. ¿Qué te toca vivir hoy? ¿Estás externando el gozo de la salvación? ¿O tu inmadurez no te deja externarlo? Abraza de una vez la fe en Cristo real, verdadera. Exponla a la máxima potencia para que puedas sentir lo que sentían los tesalonicenses. Una vez que Pablo salió de Tesalónica, ellos eran perseguidos. No era fácil ser cristiano. Hoy ser cristiano es elegir. Si me conecto al Zoom, si voy a una campaña, si paso a la iglesia y dejo mi ofrenda, ¡qué complicado! Sin embargo, en ese tiempo era maltrato físico, hasta la muerte a algunos. Era quitarle las posesiones materiales, como Jasón fue acusado y fue intimado a que dejara de ayudar a Pablo porque si no, su bien material iban a ser desechos. Qué cristiandad hermosa, mi hermano. Dignos del elogio. ¿Sabes? En primer lugar hablamos la respuesta de la obra de su fe, basada en la elección, la naturaleza y la certidumbre. También hablábamos del trabajo del amor, imitadores del Señor y sus siervos, gozo sobre las tribulaciones y en tercer lugar, impactando en su servicio de amor. Fíjate que termina el versículo, ahí versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Tú no puedes decir estoy bien cuando puedes decir puedo estar mucho mejor. Una cosa es servir, impactar a 1, 2, 3 personas. Otra cosa es impactar una región, Macedonia, Acaya, y a mucha gente que iba creyendo y han creído en el Señor y decían, ¿qué tienen estas personas? Pues no la toman en juego a la vida cristiana. Realmente la toman en serio. Por eso ellos en este punto donde evidenciaban el trabajo de amor, se iban sobre una imitación al Señor y a sus siervos. Iban con gozo sobre las tribulaciones, pero iban teniendo un servicio de amor. ¿Y sabes qué se nota cuando es un servicio de amor? Cada cristiano estamos designados a lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Un plato de comida, un hospedaje, una ayuda, algo que pueda Dios ponerte a la mano. Cuando lo haces con amor, es un ministerio y un servicio al Señor. No te prives de hacerlo, para que el día que lleguemos allá a la boda del Cordero, Dios pueda elogiarse, sacarle una sonrisa y decir, buen siervo fiel, fiel, me has sido fiel. Y eso solo se hace con determinación, decisión, naturaleza, certidumbre, convicción de quién es Cristo. Termino con el último punto, no solamente una respuesta a la obra de su fe, no solamente un trabajo de amor, sino también una constancia en la esperanza. Constancia en la esperanza. Fíjate que dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Mi hermano, constancia en la esperanza, una esperanza viva, no muerta. Basta de decir que somos cristianos, no nos congregamos, no nos enchufamos en las conexiones de la iglesia, no estamos dispuestos y puestos para poder servir al Señor como sea. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Por eso acá Pablo dice una esperanza viva, no muerta. Y sabes, la constancia en la esperanza. Qué importante que es. ¿Hasta cuándo? Por tanto, no desmayamos como algunos lo tienen por tardanza. Antes bien, vamos predicando, orando, ofrendando, discipulando, evangelizando,
viviendo vida santa, despedregando un corazón que necesita la pureza de Dios. Fíjate que ahí dice, vuestra fe en Dios se ha extendido, ¿no? No solamente una esperanza viva, no muerta, sino que también una esperanza que deja para tomar. Una esperanza que va dejando para tomar lo que Dios le quiere dar y agregar a esa hermosa vida. Fíjate que dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En este lugar, como vimos en la introducción que el pastor Eric Martínez la hizo, era un lugar, Tesalónica, idólatra. Tenían ídolos por todos lados. Sin embargo, Pablo les va a enseñar que ellos tienen que dejar para poder tomar. ¿Tomar qué? Esa fe en Cristo. Mi hermano, si tú te arrepentiste de tu pecado y has aceptado a Cristo, es una dinámica constante en esta esperanza el dejar todo aquello que te distrae, todo aquello tóxico, todo aquello que no tiene nada que ver con Dios y abrazar esta nueva vida y esta fe. Cuando yo escucho gente ahí rencorosa, lastimada, inmadura, porque tendría, porque hubiera, porque sería, por favor. Fíjate cómo la gente de Tesalónica estaban siendo injuriados, golpeados y lastimados por aquellos que conocían la palabra, que eran judíos. Estaban siendo golpeados, lastimados y perseguidos por aquellos que lucraban con ídolos y no les convenía que ellos fueran a Cristo. Ahora, hay que dejar para tomar. Dejemos la comodidad. Dejemos de ser infructuosos. Dejemos de ser estériles. Dejemos de callarnos cuando hay millones de personas que necesitan conocer de Cristo. Mínimo, gente que va a tu local, gente que se mueve en tu trabajo, gente que va en la combi, gente que se mueve a tu alrededor. ¿Sabes? La frase fue así. Ha sido divulgada la palabra del Señor. Pero ¿sabes? ¿Y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? ¿Sabías que el ídolo más grande que una persona tiene es uno mismo? Por eso la gente pone excusa, no puedo, tengo que trabajar. ¿Para quién? ¿Para Dios? No, para mí. No tengo tiempo. ¿Para quién? ¿Para Dios? No. El tiempo lo quiero todo para mí. Qué triste. Quizás tengas que dejar ese Dios y abrazar a un Dios vivo y verdadero. Tercer lugar, una esperanza viva no muerta, una esperanza que deja para tomar, una esperanza en la pura confianza en Él. ¿Dónde estaban parados los tesalonicenses que Pablo los elogiaba? Dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Sabía que lo que tenían que pasar ellos era nada comparado a la ira de Dios que descargará sobre toda esta injusticia, sobre toda esta ideología, sobre todo este profesar de una existencia de vida y humanidad sin Dios. Dios vendrá y descargará su sello, su copa, su ira. Pero Dios nos librará. Y ellos esperaban ansiosos de los cielos al Hijo de Dios. Tú tienes que esperarlo. Y poner en tu corazón lo que decía Job. Job decía ahí en versículo 15, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. ¿Cómo estás agarrando la vida cristiana? ¿Muy livianamente? ¿O eres una persona apasionada que Dios se gozará en elogiarte? Que Dios sabrá y a Él no le podrán mentir que diste lo mejor
lo mejor, porque es para el Señor, quien entregó su vida en una cruz por ti. Me gustaría que te pongas a cuenta en este momento, que reconcilies con Dios si hay áreas quebradas, rotas y excusas. ¿Quién nos estorbó? No fue Dios. No fue Dios, te lo puedo asegurar. La palabra lo confirma. Para que pudieras correr como tienes que correr en esta carrera cristiana. Mis hermanos, vamos a terminar. Y vamos a agradecer a Dios. Porque si estos hermanos con tan poco tiempo en la fe pudieron ser elogiados, yo también lo quiero hacer. ¿Para qué? Para darle la gloria y la honra a quien se lo merece, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Oramos? Padre amado Dios, gracias. Te amo, te quiero y gracias porque hoy tengo la certidumbre, la confianza de que un día vendrás en las nubes a buscarme, me llevarás a las bodas del Cordero y volveremos al milenio, volveremos y tú reinarás en esta tierra. Y tú podrás acá, Señor, bendecirnos como hoy ya somos bendecidos con esta naturaleza y el Espíritu Santo de Dios haciendo controlar nuestras decisiones a favor de tu causa. Gracias por todo, Señor. Bendícenos y ayúdanos a cada día despojarnos para tomar más de ti y poder estar en tu centro de tu voluntad. Por los méritos de Cristo en la cruz, tu Hijo amado. Amén. Mi hermano, Dios te bendice. Que pases un lindo domingo. Fue un placer compartir la palabra de